pero todo se fue al infierno por una sola maldita rata. Esta historia me la envió uno de ustedes, un suscriptor del canal. Me dijo que después de escuchar varias de las historias grotescas que he contado, sintió que este era el único lugar donde podía confesar lo que vivió sin ser juzgado. Al principio pensé que era una exageración, un relato inventado para asustar, pero después de leer todo, me di cuenta de que esto no es una simple historia de miedo. Es una confesión, una advertencia, un descenso real a la locura y la podredumbre humana. Y les digo algo con total sinceridad, no todos están preparados para escuchar lo que viene. Si eres sensible, si te afectan fácilmente las descripciones gráficas, si tienes el estómago débil, te recomiendo que procedas con mucha precaución. Porque lo que estás a punto de escuchar no solo es repugnante, es profundamente perturbador. Ahora sí, prepárate, porque una vez que empiece, no hay vuelta atrás. No sé cómo empezar esto. Llevo semanas dándole vueltas. Lo he escrito, borrado, vuelto a escribir. Pensé en quedármelo para mí, llevarlo en secreto a la tumba, pero no puedo más. Hay algo dentro de mí que me obliga a contarlo. Tal vez es culpa, tal vez es necesidad, no lo sé. Solo sé que cada noche, cuando cierro los ojos, vuelvo a ese lugar, vuelvo a ver los cuerpos, vuelvo a escuchar los chillidos, vuelvo a saborear cosas que ningún ser humano debería probar. No busco compasión, no quiero perdón, solo quiero que alguien sepa lo que hice, alguien allá afuera, aunque sea una sola persona, porque esto fue real. Tengo que contarlo, no sé si a alguien le importe, si alguien me escuche o si simplemente lo borren después de leerlo, pero necesito sacarlo de mi pecho. Tal vez sea un poco largo, pero créanme, si no lo cuento, voy a reventar por dentro. Me llamo Fernando. Durante años fui el mayor productor de maíz en toda la provincia. Mi finca era un paraíso dorado, hectáreas y hectáreas de mazorcas alineadas con precisión casi militar. Desde el aire parecía un mar inmóvil, ordenado, brillante, como si el sol mismo se hubiese quedado dormido entre las hojas. Tenía todo: tractores nuevos, riego automatizado, empleados leales y, sobre todo, una planta de procesamiento equipada con maquinaria de última generación, desgranadoras rugientes, secadoras que parecían hornos industriales, clasificadoras por peso y color. Nada se hacía a mano. El grano pasaba por un ciclo impecable. Se limpiaba, se molía, se embolsaba. Ofrecíamos desde maíz entero en costales rústicos hasta harina fina, embalada en empaques con diseño elegante. El negocio tenía mucho prestigio y por muchos años el sol salía para mí todos los días. Mi mejor cliente era una fábrica de productos alimenticios de la ciudad. Me compraban toneladas por semana. Su dueño, Germán, era un tipo meticuloso, obsesivo, pero confiaba en mí. Una semana antes de todo esto, nos habíamos estrechado la mano para un nuevo trato. Querían más producto y yo tenía más que suficiente. Pensé que estaba a punto de duplicar mis ganancias. Era mi gallina de los huevos de oro, mi mina inagotable. Pero todo se fue al infierno por una sola maldita rata. Ese día llegamos temprano con David, uno de mis trabajadores más fieles. Mientras él abría la compuerta del camión, yo conversaba con Germán sobre el nuevo contrato. Recuerdo que desde el momento en que bajamos, algo nos olía mal. Un hedor ácido, como a carne rancia mezclada con estiércol mojado. Era sutil al principio, pero se pegaba en la nariz como una baba invisible. ¿Sientes eso?, le pregunté a David. Sí, patrón, como a muerto. No le dimos importancia. Pensé que tal vez habíamos pasado por encima de algún animal aplastado en la carretera. Pero cuando David bajó uno de los costales grandes, ocurrió. El saco apenas tocó el suelo. Se abrió en un desgarrón húmedo, como si algo lo hubiese roído desde adentro. Y entonces la vimos. Una rata. No una rata cualquiera. Aquello era una abominación. Tenía el tamaño de un gato, pero el cuerpo hinchado como un cadáver flotando. La piel estaba resquebrajada, como si hubiese reventado por dentro.
De las grietas salían gusanos blancos, gordos, que se movían con lentitud repugnante. Los ojos ya no estaban. En su lugar, 2 cavernas negras con bordes corroídos por las moscas. De su hocico escurría una mezcla lechosa de pus y sangre coagulada, y del ano colgaban hilos de intestino seco como papel de lija. El olor que salió del costal fue indescriptible. Era como si alguien hubiese destapado una tumba en pleno agosto. Un vapor caliente y pútrido nos golpeó de lleno. Sentí que el estómago me subía por la garganta. Germán, que había estado parado a mi lado, se acercó curioso al ver que el saco se había roto. Cuando vio la rata, se quedó congelado por 2 segundos. Luego se tapó la boca, dio un paso atrás y vomitó con una fuerza que parecía un exorcismo. Se desplomó sobre sus rodillas, expulsando bilis y saliva espesa. Tenía los ojos rojos, las venas del cuello hinchadas como cuerdas. Vomitó otra vez y otra, como si su cuerpo no pudiera parar. Era como si la visión de esa rata lo estuviera vaciando por dentro. Yo no sabía qué hacer. Quise acercarme a ayudarlo, pero su mirada me atravesó como una daga. «A la oficina, ya», me dijo entre dientes con un hilo de voz furioso. Me senté frente a él mientras trataba de limpiarse con una servilleta. «Fernando», dijo con la cara aún pálida, «esto es inaceptable, inaceptable. No solo es un error, esto es un atentado sanitario. ¿Tienes idea de lo que pasaría si esto llegara a una inspección o a la prensa?» No supe qué decir. Él continuó, «Te vas a llevar todo tu cargamento ahora mismo. No quiero volver a ver un solo saco tuyo en mi propiedad. Nunca más. Y agradece que no te denuncie al Ministerio de Salud, porque podría arruinarte con solo una llamada». No dije nada, ni siquiera me defendí. Sentí como si me hubiera partido en 2. Una herida invisible me ardía en el pecho. Solo asentí con la cabeza. Afuera, David me esperaba, pálido, sin saber si hablar o no. Le hice una seña para que se subiera al camión. Nos fuimos sin despedirnos. Esa fue la última vez que vendí a lo grande. A partir de ese momento, todo mi mundo empezó a pudrirse, igual que esa rata. Pero eso apenas fue el principio. En una semana, ya corría el rumor como peste en agua estancada. Mi maíz estaba contaminado. Decían que tenía parásitos, que olía mal, que causaba vómitos. Nadie preguntó, nadie confirmó nada. Bastó una foto filtrada, la rata hinchada dentro de uno de los costales, para que las empresas se volvieran fantasmas. Una por una me cancelaron, me bloquearon, me dejaron solo. Solo me quedaban pequeños negocios locales, amas de casa, ferias rurales, vendedores ambulantes. Casi era caridad lo que me hacían. Ni para pagar los salarios me alcanzaba. Tuve que dejar ir a todos mis empleados, excepto David, que insistió en quedarse sin cobrar, por lealtad. No sé si fue por eso o por lástima. Los sacos se apilaban, toneladas enteras de maíz acumuladas en los almacenes, y el calor, Dios, el calor lo pudría todo. El grano se humedecía, sudaba, fermentaba. Un vapor agrio comenzó a salir de los montones. Al principio lo atribuía a la humedad del clima, pero entonces comenzaron a aparecer ratas. Primero una, solitaria, pequeña, corrió entre los sacos y desapareció. Después fueron 3, luego 7, luego decenas, rascaban dentro de las paredes, como si cavaran túneles hacia mis pensamientos. Chillaban por las noches, sonaban como bebés asfixiándose. Al principio ponía trampas, pegamento, nada servía. Cada mañana encontraba más. Cuando vi a 2 ratas trepando sobre una desgranadora apagada, como si jugaran entre los restos de maíz podridos, supe que había perdido. A los 2 meses ya había cerrado todo. No pisaba la planta procesadora. No soportaba ver cómo ese templo de acero y precisión se había convertido en un mausoleo. Había sido mi orgullo, ahora era una herida abierta, llena de podredumbre. Pero la necesidad siempre busca la forma de humillarte. Una tarde, con las cuentas por el cuello y los bancos presionando, decidí volver, entrar, ver si podía vender algo, una máquina, una pieza, lo que fuera. Apenas empujé la puerta, lo supe.
Ese lugar no era mío. Ya no. Un zumbido me recibió, un zumbido grave, vibrante, como un canto de advertencia. Y el olor, oh, el olor. Una mezcla entre orina añeja, carne en descomposición y basura quemada. Apenas di un paso y vomité. Sentí los ojos arder. Era como respirar dentro de un cadáver abierto al sol. Y entonces lo vi. Miles de ratas por todas partes, en las paredes, en el techo, en los ductos, correteaban por los cables colgantes. Algunas estaban vivas, obesas, moviéndose como parásitos satisfechos. Otras, muertas, aplastadas, comidas entre ellas, y muchas ya en avanzado estado de putrefacción, hinchadas, abiertas, con larvas reventándoles el abdomen. El suelo era un pantano de excremento y vísceras. Había partes en que pisar era como hundirse en un lodo orgánico. Sentí como algo me salpicaba el tobillo, fluidos espesos, oscuros, calientes. Me temblaron las piernas. El hedor entró en mi garganta como una garra. Apenas logré dar media vuelta y salir tambaleando. Cerré la puerta y me fui corriendo como un cobarde. Esa noche no dormí. Me encerré en la sala, con las manos temblando sin saber a quién llamar. A la policía, a sanidad, a un sacerdote. ¿Quién podría hacerse cargo de algo tan grotesco sin primero multarme, clausurarme o meterme preso? Me senté en mi viejo sillón, derrotado, respirando por la boca para no vomitar otra vez. Ya lo había perdido todo, la tierra, la maquinaria, la comida, hasta el respeto. No me quedaba nada. Y luego la vi, una sucia rata. Cruzó la sala con total tranquilidad, como si fuera su casa, gorda, peluda, con un rabo largo y desnudo que arrastraba como un látigo. No se detuvo, fue directo hacia la cocina, con ese andar confiado, ese descaro, esa arrogancia. Algo se rompió dentro de mí. Ya me quitaste mi trabajo, mi comida, mi planta, ahora vienes a mi casa, le dije en voz alta con los dientes apretados. Te comiste todo lo que tenía allá afuera y ahora vienes por mi refrigerador, pues te equivocaste. Me paré, agarré mi zapato, lo lancé con una furia animal. Un sonido hueco, húmedo, respondió. Le pegué en la cabeza, justo en el cráneo. Cayó con un espasmo, pataleó un poco y quedó inmóvil. Me acerqué, estaba muerta, aún caliente, aún temblando, y la miré largo rato. Algo se encendió dentro de mí. No fue asco, no fue culpa, fue placer. Un retorcido sentido de victoria. Por fin había ganado algo, por fin una sola maldita cosa. Y entonces la idea. ¿Y si lo hago? Recordé haber leído que en ciertas culturas comen ratas. En Asia, en África, en zonas miserables de Sudamérica. No es tan raro. Se comen si se cocinan bien. Se limpian, se hierven, se fríen. Carne es carne. Y yo tenía hambre. Tenía muchas ratas. La estuve mirando durante horas, sin moverme, imaginando, dudando, repugnado, pero hambriento, roto, desesperado. Finalmente lo hice. La destripé, corté su vientre con un cuchillo de cocina oxidado. Un chorro tibio de sangre oscura me manchó la mano, olía a óxido y heces. Le saqué los órganos, que aún latían débilmente. Le quité la piel como se pela una fruta podrida. La herví en agua con sal, vinagre, ajo y cebolla. La cociné por horas, por miedo, por precaución, por instinto. Y la probé. El sabor intenso, carnoso, salado, con un dulzor raro, como carne de cerdo mezclada con tierra mojada. Masticarla era una mezcla de culpa y éxtasis. No me enfermé, no me retorcí. Al contrario, dormí como no dormía hacía meses, profundo, sin sueños, o al menos eso creí, porque esa noche soñé con ella. Una rata, gigante, de ojos humanos, me habló, no con palabras, sino con un sonido que entendía en el alma. Me ofreció riquezas, poder, paz, pero había una condición: debía seguir comiendo, debía alimentar la conexión. Me reí al despertar, pero una parte de mí sabe que ese sueño no era solo un sueño.
Volví a la planta al día siguiente, como si algo me arrastrara desde adentro. No solo era hambre, era otra cosa, una fuerza que me empujaba con suavidad, como si me hablara en susurros inaudibles. Llevaba un palo de madera que había tallado yo mismo, grueso y con clavos oxidados al final, y una bolsa de lona que alguna vez usé para llevar muestras de maíz. Ya no me temblaban las manos. Había cruzado una línea invisible y no pensaba dar marcha atrás. Apenas crucé el umbral, me envolvió ese mismo olor, pútrido, pero esta vez no vomité. Algo en mi cuerpo ya se había adaptado. Caminé entre la neblina de moscas, sorteando montículos de heces y huesos, hasta que vi la primera, una rata gorda, de pelaje grisáceo, hurgando en los restos de una máquina corroída por la humedad. Se giró al verme. No corrió, solo me miró, como si supiera lo que iba a pasar. Apreté el palo con ambas manos, le aplasté el cráneo con un golpe seco. Recogí el cuerpo aún caliente y lo metí en la bolsa, y así empezó todo. Día tras día repetí el ritual. Me adentraba entre las sombras del lugar donde antes nacía el alimento de cientos, ahora convertido en un matadero clandestino de roedores. A veces me acompañaba el chillido lejano de alguna rata escondida, otras veces el silencio era absoluto. Salvo por el crujido de mis pasos sobre los restos, aplastaba, recogía y procesaba. Lo hacía casi con devoción. Con el tiempo perfeccioné la técnica. Ya no solo las freía, las convertía en hamburguesas, trituraba la carne, la mezclaba con especias, la prensaba, la dejaba curar por horas, preparaba mi propio pan, amasado con paciencia, con ajo y orégano para disimular cualquier rastro extraño. Cocinaba todo en una vieja plancha de hierro que había recuperado de la bodega. La primera vez que probé esa hamburguesa, me quedé en silencio. El sabor era distinto, sí, pero no desagradable. Tenía una intensidad que no podía describir, una mezcla entre lo salvaje y lo familiar, lo prohibido y lo reconfortante. Me la comí entera. Luego preparé otra, y entonces se me ocurrió una idea. Una que al principio parecía absurda, pero que crecía en mi cabeza como una semilla fértil. ¿Y si comparto esto con el mundo? No tenía nada que perder. Construí un carrito de venta improvisado con piezas viejas, lo pinté de rojo y negro y le coloqué un toldo remendado. Le puse una pizarra al frente donde escribí con tiza: hamburguesas artesanales, receta especial de la casa. Me instalé en la plaza central del pueblo un sábado por la tarde, cuando el parque se llenaba de familias, niños y vendedores ambulantes. Al principio nadie se acercó, solo me miraban de reojo, pero el olor sí llamaba la atención. El ajo, la carne dorándose, el pan tostado. Una pareja fue la primera en acercarse. ¿Qué carne es esta?, preguntó él mientras le daba una mordida. Secreta, le respondí con una sonrisa. Receta de familia. ¡Qué sabor más único!, dijo ella. ¿Tienes más? Esa noche vendí todo. Regresé a casa con el carrito vacío y el bolsillo lleno. No podía creerlo. Al día siguiente volví con más hamburguesas. Se agotaron antes del atardecer, y así empezó a correr el rumor que aquel hombre solitario que alguna vez tuvo una procesadora ahora vendía las mejores hamburguesas del pueblo, que su receta secreta era adictiva, que nunca sabías qué esperarte, pero siempre querías más. Comenzaron a llegar clientes frecuentes, me hacían encargos, querían comprar por docena, me pedían eventos. Tuve que volver a la planta por más materia prima, pero ya no me alcanzaban las ratas vivas. Comencé a recolectar las muertas, las seleccionaba con cuidado, desechando las más podridas, cocinándolas a temperaturas extremas para matar cualquier patógeno. Estudié sobre bacterias, procesos de desinfección, conservantes naturales. Me volví un experto. Abrí un local. Le puse Burguesa Feroz, un nombre juguetón, salvaje, una broma privada que solo yo entendía. Pronto contraté personal, cocineros, meseros, repartidores. Todos creían que yo tenía un proveedor secreto de carne exótica. Solo yo sabía la verdad. Solo yo manipulaba la carne. Nadie más podía entrar a la bodega donde la guardaba. De noche volvía a la planta,
Caminaba entre cadáveres, seleccionaba los mejores ejemplares, los almacenaba en cajas térmicas, los transportaba en silencio hasta mi santuario, y cortaba, y limpiaba, y molía, y el dinero caía como lluvia, más del que jamás había ganado con el maíz. Compré un carro nuevo, renové mi casa, incluso viajé una vez, dejando el negocio en manos de mis empleados por unos días. Me sentía invencible, pero también algo más. Cada mordida que daba a un cliente era como una pequeña venganza, una forma de castigo poético. Ellos, que antes me señalaron, que me dejaron solo, ahora se relamían con lo que yo les servía. Nadie preguntaba, nadie cuestionaba, solo querían más. Y yo los alimentaba. Y entonces una noche, mientras descuartizaba una rata especialmente grande y musculosa, con un pelaje negro y brillante, pensé, ¿y si no me quedo solo con las ratas? Después de todo, la carne es carne, y el sabor de la venganza aún no ha llegado a su punto más alto. Hasta aquí llega esta parte de mi historia. Quisiera decir que todo acabó, que encontré redención o castigo, pero no, esta es solo la superficie. Lo que viene después es peor, mucho peor. Hay cosas que aún no me atrevo a decir en voz alta, pero necesito contarlas, porque lo que empezó con ratas no se quedó ahí, cambió todo, me cambió a mí, y ya no hay vuelta atrás. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme, pero te lo advierto, lo que viene te va a perseguir en tus sueños. Suscríbete al canal para no perderte la segunda parte. Déjame en los comentarios qué crees que hizo Fernando después, y prepárate, porque esto apenas comienza.